Los orígenes del monasterio de Xunqueira de Espadañedo podrían estar como gran parte de los monasterios de Ribeira-Sacra en un cenobio familiar de la Alta Edad Media. Este pequeño monasterio se continuaría en una fundación benedictina bajo la advocación de San Julián. Los reyes Fernando II y Alfonso IX dotan al monasterio de tierras suficientes para su subsistencia y así, Fernando II, a mediados del siglo XII, confirmaba la jurisdicción del monasterio, el coto que limitaba con el de Asadur, con el de Niño de Águia y con las jurisdicciones de Santa Cristina de Ribas de Sil y San Pedro de Rocas. A finales del siglo XII y amparado por el vecino monasterio de Montederramo, Xunqueira se unirá a la Orden del Císter. Los siglos XII y XIII son prósperos para Xunqueira de Espadañedo, pues a partir de los privilegios que los reyes otorgan al monasterio, y gracias tanto a las donaciones como a la economía, los monjes amplían su patrimonio, lo que les permite construir un impresionante templo, al que se le adosa el monasterio románico. El final de la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna se caracteriza por la ruina de los cenobios, causado tanto por la relajación de la regla como el desgobierno de los abades, terribles administradores que esquilman el patrimonio del monasterio. En este periodo el monasterio perderá su independencia y en 1447 se convierte en el priorato de Montederramo, hasta que a mediados del siglo XVI, 1546, entra a formar parte de la Orden de Castilla, recobra su independencia e inicia una nueva etapa de esplendor que se reflejará en la construcción y reconstrucción de las dependencias monacales. El final del monasterio como centro cultural llegará con la desamortización de 1836, iniciándose su renacimiento el 12 de octubre de 1980, año en que su iglesia es declarado Monumento Histórico Artístico, y a partir del cual el complejo cultural se beneficiará de importantes intervenciones. Del primitivo monasterio medieval solo queda la iglesia, un interesante ejemplo del románico tardío del siglo XIII, que caracteriza gran parte del arte cisterciense de la provincia. Xunqueira, si bien presenta los rasgos de sencillez atribuidos a la orden cisterciense, no responde exactamente al llamado Plan Bernardo. Frente a la planta de cruz latina con cabeceras cuadradas nos encontramos con una estructura inspirada en la tradición local, como Xunqueira de Ambía o Santa Mariña de Aguas Santas. Opta por la planta basilical de 3 naves, rematadas en 3 ábsides semicirculares, el mayor precedido por un tramo recto. Las huellas del románico tardío, ya casi gótico, se dejan ver tanto en la arquitectura como en la escultura de sus capiteles. Respecto a la arquitectura, apunte de los arcos o bóveda ojival del presbiterio, por lo que se refiere a la escultura, la sencillez, esquematismo, característicos del cister. Presiden capiteles, altar y pila bautismal. Pero esta sencillez ornamental en ocasiones desaparece, devolviendo al espacio de los capiteles su función original, contar historias. Así pues, junto a los capiteles vegetales, los maestros de Xunqueira nos sorprenden tanto con iconografías características del románico, como con asombrosas y sorprendentes escenas, entre las que destaca el curioso capitel, posiblemente único en el mundo,
de las murallas de Jerusalén, celeste apocalíptico. Las capillas de los ábsides medievales se cubren con retablos modernos que resaltan los orígenes del Císter, con novedosos programas iconográficos en los que, junto a la preeminencia de María, se busca exaltar el monacato occidental. El primero de los retablos se sitúa en el ábside mayor y tiene en su centro la hermosa talla manierista de la Asunción. Flanqueando a María en el cuerpo inferior, Adoración de los Pastores y Epifanía. Y en el cuerpo superior, Presentación en el templo y Circuncisión. Corona la calle central la imagen de la Salvación con la escena del Calvario. El conjunto se completaría con la Lactatio de San Bernardo. María da su leche nutritiva y protectora y sanadora al santo, que obtiene de esta lactancia sagrada dos dones, los del conocimiento y la elocuencia. El segundo grupo de retablos, siglo XVII, se sitúa a la mitad del templo. A la derecha, María visitando a su prima Santa Isabel, o la primera manifestación del Hijo de Dios. Según San Lucas, al escuchar Isabel el saludo de María, el niño Dios saltó de su vientre e Isabel se sintió llena del Espíritu Santo. A la izquierda, la transfiguración de Cristo, que se eleva sobre los apóstoles en compañía de Moisés y Elías. Finalmente, los retablos barrocos del siglo XVIII, que vestirán los ábsides menores buscando la exaltación del monacato occidental en sus dos actores principales, San Benito de Nursia, redactor de la regla que se impondrá a partir del siglo X en los monasterios occidentales, y San Bernardo, reformador y pilar del Císter. El claustro regular, por su sencillez y elegancia, se diferencia de cualquier otro claustro gallego, trasladándonos a la Toscana del Renacimiento. Son las dovelas pulidas de los arcos, de medio punto, y carpaneles, las que confieren este aire austero y señorial, que lo hace único en la Ribeira Sacra. Destaca en los antepechos el curioso sistema solar, que en origen comprendía 4 relojes, 2 esféricos, mirando al mediodía, y 2 verticales, orientados uno al naciente y otro al poniente, hoy desaparecido. La naturaleza de los relojes es arreglar el tiempo de los monjes entre el trabajo, la oración y la lectura. La hospedería y la portería serán las últimas obras importantes de la Edad Moderna, y deben iniciarse una vez concluido el claustro regular, entre mediados del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII. El claustro de la portería u hospedería es una estructura que se erige ex novo, pues en el periodo medieval las hospederías estaban fuera de los muros del monasterio y los cenobios solo contaban con el templo y el claustro. Será en la Edad Moderna cuando las nuevas dependencias, destinadas tanto a huéspedes como a avituallamiento de la comunidad, se incorporen al nuevo monasterio, que se comunicará con el exterior a través de la portería. En este último espacio destaca su bóveda de casetones, interesante obra por sus similitudes con la de Montederramo. A comienzos del año 1800, tal vez como consecuencia del terremoto de Lisboa, se cae la fachada y el campanario. Entre 1801 y 1802 se levantará la nueva fachada.